la única respuesta que podemos tener ante la justicia de Dios es fe. Y desde allí, desde su justicia, el salmista puede decir: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Isaías 32, 17. Este versículo debería estar pintado con rojo en nuestras Biblias, puesto firmemente en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Dice el profeta Isaías. Este versículo está relacionado con Romanos 5.1. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Cuál es el efecto de la justicia? Desde el enfoque del mundo, no produce esto. Desde las Escrituras, el efecto de la justicia es la paz. Romanos 1.17 dice lo que ya dice siempre. ¿Qué dice Romanos 1.17? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. A ver, ¿qué se revela en el Evangelio? La fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Qué se revela en el Evangelio? La misericordia de Dios. ¿Qué se revela en el Evangelio? Su justicia. La fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, para su gloria, se revela en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por algo, y quiero meternos esto en el corazón y en su cabeza, hermanos, es una estupidez decir que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Porque lo que la Escritura dice es que la justicia de Dios se ha revelado. ¿Dónde? En el Evangelio. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es hablar de la fidelidad de Dios. Porque hablar de la justicia de Dios es hablar de su misericordia. Porque hablar de la justicia de Dios es hablar de esta gloria en la cual hemos nosotros sido participantes. Porque hablar de la justicia de Dios es hablar de la gracia de Dios para con sus hijos, para los que son suyos. Porque hablar de la justicia de Dios es hablar del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido puesto acá. Pero el mundo se puso a interpretar las Escrituras, a leer las Escrituras, traducir las Escrituras, y como no entendió, y como creía y comprendía que justicia tenía que ver con dar al hombre lo que se merece que se lo den, metió esta palabra y quiso creer que entendía y que la justicia era satisfecha. El Salmo 130 dice: Dios no nos ha dado conforme a nosotros merecer nuestros hechos. Dios no nos da conforme a lo que nosotros merecemos. Dios nos da conforme a su fidelidad. Fíjense, Romanos capítulo 1,
Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 4, recién en Romanos capítulo 5 aparece esta palabra. En el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recién ahí. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que asumir, hermano, que la justicia de Dios se ha revelado. Lo primero que tienes que asumir, hermano y hermana, que Dios es fiel a sus promesas. Y entonces, asumiendo y sabiendo eso, puedes entender que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Versículo 8 después dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La justicia la relaciona con el Evangelio completo. Resurrección de Cristo de entre los muertos. La buena noticia: Cristo resucitó. El amor lo relaciona el apóstol Pablo con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo yo sé que Dios es fiel a sus promesas? Porque Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Cómo yo sé que Dios te ama? Porque Cristo murió por ti. Y fíjate, y aquí viene Romanos 8. Versículo 35. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si la justicia de Dios se ha manifestado en todo aquel que cree por la fe en el Cristo resucitado, y Dios lo ha hecho, llamado y creado justo, lo ha justificado? Primero menciona la justicia y que hemos sido justificados, y después dice: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí hace esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Su justicia ha sido revelada. Su justicia ha sido manifestada. La sangre del Cordero derramada sobre el propiciatorio, que es Cristo mismo, señala que la justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Cristo, en todo aquel que cree en el Evangelio. Si esto ya ha ocurrido, entonces ¿quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Qué situaciones de la vida? Aquí dice, fíjate lo que dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tú me puedes decir y puedes preguntarte a ti mismo: es que yo no estoy seguro que Dios me ama. Yo te muestro a Cristo muriendo en la cruz. Es que yo no sé muy bien si esto es verdad. Yo te muestro la resurrección de Cristo y te digo que la fidelidad de Dios a sus promesas ha sido revelada. Y te digo más, que tu seguridad es eterna como su justicia es eterna. Es para contigo. ¿Puedes, por favor, poner las fotografías que estaban? ¿A qué palabra en español se asocia? Tú asocias la palabra hebrea sedaká. Continúa. Lo que viene es una serie de afirmaciones relativas a la palabra y las características de lo que produce la sedaká. Sigue.
La tzedaká de Dios es a favor de los suyos. Acuérdense, el tzedaká es la palabra justicia en hebreo. La tzedaká de Dios es a favor de los suyos. La tzedaká de Dios salva. La tzedaká de Dios es por gracia. La tzedaká de Dios es misericordiosa. La tzedaká de Dios redime. La tzedaká de Dios rescata y nos libra. La tzedaká de Dios es la razón de nuestra alabanza. Por la tzedaká de Dios es que Él nos escucha y nos responde. El efecto de la tzedaká de Dios es paz con Dios. La tzedaká de Dios es por amor de su nombre. La tzedaká de Dios es para su gloria. La tzedaká de Dios está basada en las promesas hechas por Dios mismo. La tzedaká de Dios es a favor de los suyos. La tzedaká de Dios rescata al oprimido. La tzedaká de Dios es el sustento que nos aparta de su ira. La tzedaká de Dios es para nosotros. Es todo lo contrario a lo que el mundo dice. Y fíjate, leamos de nuevo por favor. Empieza de la segunda. Cristo, el Cristo de Dios es a favor de los suyos. El Cristo de Dios nos salva. El Cristo de Dios es por gracia. El Cristo de Dios está basado en su misericordia. El Cristo de Dios nos redime. El Cristo de Dios nos rescata y nos libra. En Cristo es que es la razón de nuestra alabanza. El Cristo es porque Dios nos escucha y nos responde. El Cristo, el efecto del sacrificio, de la muerte y resurrección de Cristo es paz con Dios. En Cristo es que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Su amor, el Cristo de Dios es por amor de su nombre. El Cristo de Dios es para su gloria. El Cristo de Dios está basada en las promesas hechas por Dios mismo. El Cristo de Dios es a favor de los suyos. El Cristo de Dios rescata al oprimido. El Cristo de nuestro Dios es el sustento que nos aparta de su ira. El Cristo de nuestro Dios. Siguiente. Hasta ahí llegó. Está más cercana la palabra tzedaká a la encarnación misma de la tzedaká. Dios es Dios de justicia. Él es, dice el profeta, nuestra justicia. Dios es nuestra justicia, hermanos. Terminamos.